Hay una mentira que repites todos los días. Y lo más escalofriante es que no lo sabes. No porque seas hipócrita, sino porque esa mentira eres tú. Sí, tú, cuando dices que estás bien, pero por dentro te estás apagando. Tú, cuando hablas de amor propio, pero cada noche te castigas en silencio por no ser suficiente. Tú, cuando sonríes frente a otros, pero no sabes cómo sostener tu propia mirada frente al espejo. Esto no es simplemente hipocresía. Es algo más sutil, más silencioso, y por eso más peligroso. Es autohipocresía. La autohipocresía no es fingir frente a los demás. Es mentirte a ti mismo, y lo peor, creerte tus propias mentiras. Y no lo haces porque seas malintencionado. Lo haces porque aprendiste a sobrevivir así. Porque te adaptaste, como todos, al gran teatro de las apariencias. Pero hay un momento en la vida, quizás este mismo instante, donde esa máscara ya no se siente cómoda, donde la disonancia entre lo que vives y lo que realmente eres se vuelve insoportable. En este video, no vamos a hablar de moral, no vamos a señalar ni a juzgar. Vamos a hacer algo más profundo. Vamos a mirar hacia adentro. Porque Carl Jung, uno de los pensadores más provocadores del siglo XX, decía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Entonces, la pregunta es, ¿estás realmente viviendo tu vida? ¿O solo estás cumpliendo el papel que te tocó interpretar? Quédate, porque si alguna vez te has sentido perdido, desconectado o vacío, aunque parezca que todo está bien, puede que estés atrapado en la cárcel más sofisticada de todas, la mentira que llevas contigo. Hoy vamos a romper esa prisión, pero para eso, primero hay que atreverse a verla. La autohipocresía es ese mecanismo sutil, casi invisible, con el que distorsionamos nuestra propia realidad para no enfrentar lo que nos incomoda. No es simplemente mentir, es mentirte a ti mismo con tanto arte, con tanta naturalidad, que terminas creyéndote. ¿Alguna vez has dicho yo soy así para justificar una reacción que ni tú entiendes? ¿O te has aferrado a una versión de ti mismo solo porque ya invertiste años en construirla, aunque en el fondo sabes que no te representa? Eso es autohipocresía, una fidelidad inconsciente a una mentira interior. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque confrontar la verdad interna duele. Porque aceptar que no somos quienes decimos ser, o quienes pensábamos ser, nos desarma. Y preferimos el autoengaño antes que sentirnos desnudos frente a nosotros mismos. Carl Jung habló de esto al presentar su concepto de la persona, una máscara social, una identidad que desarrollamos para encajar, para protegernos, para ser aceptados. No está mal tener una persona, todos la tenemos. El problema es cuando te olvidas que es una máscara y empiezas a creer que eres eso. Por eso es tan difícil detectar la autohipocresía, porque no se trata de una doble moral evidente. Se trata de microtraiciones internas, esas veces que callas tu verdad para mantener la paz, esas decisiones que tomas desde el miedo pero justificas con lógica, esas emociones que reprimes porque no deberías sentir eso. No es que seas un mentiroso, es que aprendiste a sobrevivir mintiéndote. Y ahora ya no sabes cómo vivir sin ese filtro. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho, yo estoy bien, cuando estabas roto por dentro? ¿Cuántas veces has defendido ideas que no entiendes del todo, pero que repites porque así debe ser? ¿Cuántas veces has perseguido metas que ni siquiera son tuyas? La autohipocresía se infiltra en lo cotidiano, en tus hábitos, en tus opiniones, en tu manera de amar, y lo hace de forma tan íntima que ya no sabes si estás siendo tú o el personaje que construiste para que te quieran. Pero hay algo más oscuro aún. Cuando repites esta mentira lo suficiente, el inconsciente la abraza como si fuera verdad. Y así, terminas viviendo una vida que no elegiste conscientemente. Una existencia decorada, sí, pero vacía.
Este es el punto donde la autohipocresía deja de ser solo una trampa mental y se convierte en una herida espiritual. Porque si no, eres honesto contigo mismo. Entonces, ¿con quién puedes serlo? Jung decía que la autenticidad es un acto de valentía, y que mirar tu verdad sin disfrazarla es el primer paso hacia la libertad interior. Así que, ahora que sabemos qué es la autohipocresía, vayamos más profundo. ¿De dónde nace? ¿Qué parte de nosotros la crea, la alimenta y la protege? La respuesta está en el rincón más olvidado de tu alma, donde vive lo que Jung llamó la sombra. Imagina que tu mente es una casa, y en esa casa hay un sótano que casi nunca visitas. Ahí, en la oscuridad, escondes todo lo que no quieres ver de ti mismo. Tus enojos, tus miedos, tus deseos prohibidos, tus contradicciones. Todo lo que no encaja con la imagen que quieres mostrarle al mundo. Ese sótano es lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra no es maldad. No es algo maligno. Es simplemente todo aquello que has rechazado de ti. Porque en algún momento entendiste que mostrarlo no era seguro, no era aceptable, o no era correcto. ¿Recuerdas cuando eras niño y te dijeron que no lloraras porque eso era de débiles? ¿O cuando sentiste envidia, rabia o tristeza, y aprendiste a esconderlo para que no te juzgaran? Cada una de esas emociones que reprimiste, cada deseo que negaste, cada impulso que condenaste, fue empujado hacia esa zona oscura de tu ser. Y con el tiempo, esa sombra creció en silencio. Lo curioso es que, aunque intentes ignorarla, ella sigue allí. Y cuanto más la niegas, más controla tu vida desde las sombras. Jung fue claro. La sombra no confrontada no desaparece. Se proyecta. Eso significa que lo que no reconoces en ti, lo verás reflejado afuera. Juzgarás en otros lo que no aceptas en ti. Te molestará de los demás lo que niegas dentro. ¿Te suena familiar? Te ofendes cuando alguien te dice egoísta. Pero si te detienes a observar, quizá hay una parte de ti que también actúa por ego. No lo admites, porque no cuadra con la historia que te cuentas. La historia del yo generoso, del yo... Bueno, y es allí donde aparece la autohipocresía. Cuando inventas una versión de ti que excluye tu sombra, y la defiendes con argumentos, creencias y justificaciones, te convences de que eres esa máscara pulida, y censuras todo lo que contradiga esa imagen. Pero aquí está la trampa. Nadie puede ser completo negando una parte de sí mismo. No puedes ser auténtico sin incluir tu sombra. No puedes ser libre sin mirar lo que escondes. Jung no proponía eliminar la sombra. Al contrario, decía que había que integrarla, hacerla consciente, reconocerla como parte de ti, porque sólo así puedes dejar de actuar desde la mentira y empezar a vivir desde una verdad más profunda y humana. Mira esto, una persona que se cree muy espiritual, pero rechaza todo lo terrenal, probablemente proyecta su propia represión en los demás. Juzga como inferior al que disfruta del placer o del dinero. Pero en el fondo, esa negación habla de su propia herida, de su miedo a perder el control, de su culpa inconsciente, o alguien que predica la humildad constantemente, y sin embargo, no tolera ser corregido. ¿Por qué? Porque detrás de su modestia vive una sombra de orgullo que no ha querido ver. La autohipocresía es eso, un disfraz que usamos para no enfrentar nuestra sombra. Y hasta que no la reconozcas, seguirás atrapado en ese personaje, defendiendo una imagen que no te representa, viviendo una vida que no te pertenece. ¿El camino? Volver a mirar adentro, iluminar lo que está en la oscuridad, no para juzgarlo, sino para integrarlo, abrazarlo, comprenderlo. Porque, como dijo Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La autohipocresía es el síntoma. La sombra es la causa. Y ahora que lo sabes, podemos pasar al siguiente nivel.
Identificar los momentos más comunes donde esta mentira interna se manifiesta. Hay momentos en la vida donde el autoengaño no solo se vuelve más frecuente, sino más seductor. Instantes en los que la autohipocresía se presenta como un refugio, como una solución fácil, como un alivio momentáneo frente a una verdad incómoda. Y es allí, precisamente allí, donde más la abrazamos. No por maldad, sino por miedo, por dolor, por no saber qué hacer con lo que realmente sentimos. Veamos algunos de esos momentos, no para juzgarlos, sino para reconocerlos, porque lo que se nombra, se transforma. Decimos, estoy con esta persona, porque la amo, pero en el fondo, sentimos vacío, rutina, frustración, y cuando alguien nos pregunta si somos felices, respondemos, bueno, nadie es feliz todo el tiempo, ¿no? Es autohipocresía. Porque muchas veces no estamos con alguien por amor, sino por miedo a la soledad, por apego, por costumbre, por no querer romper la imagen de relación estable. Nos decimos, las cosas van a mejorar. Y mientras tanto, nos apagamos poco a poco. Decimos, estoy luchando por mis sueños. Pero, ¿son realmente nuestros? ¿O son los sueños que heredamos de nuestros padres, maestros o sociedad? Hay quien estudia medicina porque siempre quiso ayudar a los demás. Pero al profundizar, descubre que en realidad solo buscaba aprobación. Hay quien abre un negocio por pasión, cuando lo que lo mueve es demostrarle al mundo que vale algo. Nos engañamos creyendo que perseguimos algo noble, cuando en realidad estamos huyendo de una herida. Decimos, yo pienso así porque lo he analizado. Pero muchas veces repetimos discursos aprendidos. Nos aferramos a ideas no por verdad, sino por lealtad. A la religión que nos inculcaron, al partido político que defendemos, a la ideología que nos hace sentir parte de algo. Nos decimos, esto es lo correcto. Y rechazamos, sin escuchar, todo lo que lo contradice, autohipocresía. Porque confundimos identidad con repetición. Nos decimos, estoy sanando, estoy trabajando en mí, estoy vibrando alto. Y sí, puede que estés haciendo un proceso real. Pero también puede que te estés refugiando en una nueva máscara. Una máscara de espiritualidad, de iluminación, de conciencia. A veces, usamos frases bonitas para evitar sentir lo feo. Y mientras más positivos queremos parecer, más reprimimos la tristeza, la ira, la angustia. Nos decimos, todo es perfecto, y por dentro estamos rotos. Pero no lo admitimos, porque eso sería involucionar, autohipocresía disfrazada de espiritualidad. 5. En nuestra imagen nos decimos, yo ya superé eso, yo ya no soy así. Pero basta una conversación, una crítica, una traición, para que esa vieja emoción regrese como un eco. Y entonces nos justificamos. Fue un mal día. Me sacaron de mis casillas. Yo no soy así, solo que... Pero si reaccionas así, es porque aún hay algo no resuelto. El problema no es sentirlo, el problema es negarlo. En todos estos escenarios, la autohipocresía no se presenta como un error. Se presenta como una defensa. Una forma de evitar la incomodidad, de protegernos de nosotros mismos. Pero esa protección tiene un precio. Perder autenticidad. Y con el tiempo, perder conexión. Con los demás y con uno mismo. Y quizás el síntoma más claro de estar atrapado en este ciclo es una sensación constante de insatisfacción, de estar lejos de ti, aunque todo a tu alrededor parezca correcto. Por eso es vital aprender a detectar esas señales internas, a reconocer los síntomas sutiles que indican que estás mintiéndote, aunque con palabras muy convincentes, y de eso hablaremos en la próxima parte. La autohipocresía no siempre grita, de hecho, casi nunca lo hace. Sus síntomas son suaves, persistentes, como un eco sordo que te acompaña en la rutina. Una sensación que no puedes explicar con palabras, pero que te pesa en el pecho. Para muchos, es difícil identificarla.
porque estamos tan acostumbrados a esa incomodidad que la confundimos con la vida adulta, con así es crecer, con es lo que toca, pero no. Eso que sientes no es normal, es un llamado interno, una alarma existencial, una señal de que estás viviendo desde una versión adulterada de ti. Aquí te dejo algunos de los síntomas más frecuentes de que estás habitando una mentira propia, de que, sin saberlo, te estás traicionando a ti mismo. Tienes lo que muchos desearían, un trabajo estable, una pareja, salud, techo, amigos. Y sin embargo, dentro de ti hay una voz que susurra, ¿esto era todo? No se trata de ingratitud. Se trata de que algo dentro de ti no está siendo escuchado. Algo esencial está siendo ignorado para sostener una imagen de éxito o normalidad. No importa cuánto duermas o descanses, hay un tipo de fatiga que no desaparece, un desgaste interior. Como si estuvieras actuando un papel que requiere energía constante. Y es que vivir desde un personaje cansa. Sostener una máscara agota. Te callas en conversaciones importantes. Dices lo que esperas que el otro quiera escuchar. Evitas la confrontación, pero también evitas la autenticidad. Y después te preguntas, ¿por qué te sientes tan solo incluso rodeado de gente? Sabes que algo no encaja. Pero encuentras argumentos para sostenerlo. Te dices, mi pareja es buena persona, eso es lo importante. Mi trabajo me da estabilidad, ya vendrá la pasión. Todos fingen un poco, no hay por qué dramatizar. Y así, racionalizas tu propia incoherencia. Cuando cuentas tu historia, suena ordenada, lógica, coherente. Pero dentro de ti, no hay fuego, no hay entusiasmo. Solo un guión aprendido. Una biografía aceptable, pero sin alma. Cuando ves a alguien expresar libremente sus emociones, decir lo que piensa sin filtros, elegir su propio camino aunque sea incómodo, sientes una mezcla de admiración, incomodidad y juicio, porque en el fondo, esa libertad te confronta, te muestra lo que tú no te estás permitiendo ser. Te ves atrapado en los mismos patrones, relaciones que terminan igual, proyectos que no te llenan, momentos donde todo se cae sin razón aparente. No es mala suerte. Es que hay algo dentro de ti que intenta derrumbar lo que has construido desde la mentira. Estos síntomas no son errores, son pistas, puertas abiertas hacia tu verdad. Porque cuando el alma ya no puede gritar, empieza a susurrar desde el cuerpo, desde las emociones, desde ese leve malestar que no desaparece. El problema es que muchos tapan estos síntomas con distracciones, con trabajo, con consumo, con frases vacías de todo está bien. Pero no está bien vivir en una ficción, no está bien apagar tu voz interior, no está bien sostener una imagen si con ella sacrificas tu esencia. Y aquí viene la parte más dura, pero también la más liberadora. Aceptar que te has mentido, sin culpa, sin castigo, solo con la sinceridad de quien empieza a despertar. Porque una vez que reconoces tu autohipocresía, ya no puedes volver a dormir igual. Y ese es el comienzo del verdadero cambio. Las raíces en la infancia, la cultura y el miedo. Nadie nace hipócrita. Nadie llega al mundo queriendo ocultarse. La autohipocresía no es un defecto natural, es una estrategia aprendida. Una que comenzamos a construir desde muy temprano, en 1900 en silencio, como una armadura invisible que se forja entre miradas, reglas y silencios. ¿Y dónde empieza todo esto? En la infancia. Desde pequeños aprendemos que hay partes de nosotros que son bienvenidas, y otras que no. Cuando ríes, te aplauden. Cuando lloras te callan, cuando obedeces te abrazan, cuando cuestionas, te corrigen. Así, poco a poco, descubres que el amor que recibes no siempre es incondicional, que hay condiciones para ser aceptado, y entonces haces lo que cualquier niño haría para sobrevivir. Te adaptas. Aprendes a leer el ambiente, a mostrar lo que agrada, a ocultar lo que molesta. Y sin darte cuenta, comienzas a construir un personaje. Un niño sensible aprende a endurecerse. Una niña rebelde aprende a callar.
Un adolescente con miedo finge valentía, y esa es la semilla de la autohipocresía, la necesidad de ser amado, aunque eso implique dejar de ser tú. Después llega el mundo social, la escuela, la religión, los medios, las redes. Y allí aprendes algo más brutal. No basta con esconder lo que eres. También debes parecerte a lo que todos esperan. La sociedad te enseña qué emociones son dignas, qué logros te validan, qué cuerpo debes tener, qué ritmo de vida debes seguir. ¿Y qué haces tú? Te moldeas, te acomodas, te editas, y cada vez que sacrificas tu autenticidad para encajar, añades otra capa a tu máscara, y mientras más la usas, más te olvidas de cómo se sentía ser tú sin filtros. Pero hay algo más profundo que sostiene toda esta construcción: el miedo. Miedo a decepcionar, miedo al rechazo, miedo a que, si muestras quién eres realmente, te abandonen, te juzguen, te hagan daño. Y este miedo no es imaginario. Tiene raíces reales. Quizá en una infancia donde te castigaron por expresar una emoción. Quizá en una cultura donde ser diferente era motivo de burla. Quizá en una experiencia donde mostrarte vulnerable terminó en traición. Así que, con el tiempo, te convences de que mentirte es más seguro que enfrentarte. Y entonces, te conviertes en tu propio carcelero. Cada vez que estás por decir tu verdad, te frenas. Cada vez que algo no te representa, lo justificas. Cada vez que tu alma grita, la sedas, con lógica. Pero esa lógica es solo una excusa elegante. Una coartada para no mirar el abismo. Todo este proceso crea una fractura, una distancia entre quién eres de verdad y quién crees que deberías ser. Ese yo ideal que has construido, perfecto, amable, exitoso, fuerte, controlado, es como un personaje que actúa tu vida por ti. Y tu yo real, vulnerable, contradictorio, humano, queda relegado al rincón de lo prohibido. Pero mientras más niegas al yo real, más te fragmentas. Y esa fragmentación duele, cansa, desconecta, te hace vivir desde una constante tensión. ¿Seré descubierto? ¿Y si se dan cuenta de quién soy de verdad? Autohipocresía, en su forma más cruda, es eso, el terror a ser uno mismo. Para Carl Jung, este conflicto interno era inevitable, pero no incurable. Él no proponía eliminar la máscara ni destruir la cultura. Él hablaba de integración. No se trata de odiar al personaje que creaste. Se trata de reconocer que lo hiciste para sobrevivir. Y ahora, si quieres vivir de verdad, debes reconciliarte con lo que dejaste atrás. Volver al niño que callaron. Volver a la adolescente que fingió. Volver al adulto que repite lo que nunca cuestionó. Y mirar todo eso sin juicio, con compasión, con humanidad. Solo así se empieza a sanar. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo empiezo a liberarme de esta mentira? No desde el rechazo, no desde la culpa, sino desde un proceso de regreso a ti. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay dentro de ti una voz que busca verdad, una necesidad profunda de mirar más allá de las máscaras, de dejar de actuar y empezar a vivir con autenticidad. Este video no es una respuesta definitiva, sino una invitación a cuestionarte con más coraje, a mirarte con más honestidad y, sobre todo, a reconciliarte con las partes de ti que has dejado en la sombra. Recuerda, ser tú mismo no siempre será cómodo, pero siempre será liberador. Si este contenido resonó contigo, te invito a compartirlo, a dejar un comentario y a seguir explorando juntos estos temas que nos tocan el alma. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu valor de mirar hacia adentro. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.